Movimiento al Socialismo, finalmente una sigla prestada para cumplir el requisito electoral de un partido en este sistema de partidos neoliberal que ya ha sido superado desde los noventas. Pero tenemos que prestar particular atención a la segunda parte de nuestra sigla, IPSP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. ¿Cómo surge este instrumento político para la soberanía de los pueblos? Surge a través de la reflexión profunda de las organizaciones sociales matrices, tres organizaciones sociales matrices, interculturales, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación de Mujeres Campesinas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Estas tres organizaciones que fundan el instrumento político para la soberanía de los pueblos, en este viejo sistema de partidos neoliberales, deciden y dicen, los partidos tradicionales, NFR, ADN, MIR, ADN, nos han venido siempre a dividir, nos han venido a ofrecer todo y partirnos entre nuestras dirigencias. Es momento, y estos partidos también tenían la lógica de que el indio, el campesino, el campo, al palo y la picota, que el campesino solamente estaba dedicado al cuidado de la tierra. Decían que por tener la tez cobriza, la tez morena, uno estaba predestinado en esa pirámide pigmentocrática, ya que nuestra sociedad se estratificaba no solamente por el sentido económico, sino por el sentido racial de la blanquitud de la piel. Por eso teníamos un sistema económico, social y político pigmentocrático. Lo he hablado en diferentes ocasiones esto, ¿no? Tener la tez cobriza, ser aymara quechua, representaba que seas chofer, que seas jardinero, sin menospreciar estos oficios, sino que estaba instaurado en la mentalidad colonial que no podían ser ministros, diputados, senadores, cancilleres, presidentes, vicepresidentes, mucho menos, porque tenían que ser servidumbre. Ese era el sistema pigmentocrático de nuestro país, y hay que reflexionarlo, y hay que también entenderlo, y hay que también denunciarlo, porque se ha ido superando a través de que las tres organizaciones matrices que les nombré anteriormente deciden, muy bien, a nosotros nos han excluido durante 500 años, es hora de que nosotros nos autogobernemos, nos gobernemos como pueblos, generemos un instrumento político para gobernarnos, por eso instrumento político para la soberanía de los pueblos. De esa forma, estas tres organizaciones sociales matrices generan lo que es el IPSP como una suerte de gobierno indígena para la gran mayoría indígena de Bolivia. Entonces, se prestan la sigla más, Movimiento al Socialismo, para cumplir lo que en aquella época era un requisito electoral, tener una sigla inscrita en el órgano electoral plurinacional. Esa sigla es prestada, no representa esa composición del Movimiento al Socialismo como una suerte de partido jerarquizado, esa suerte de partidos de los 70s, 80s que ya no tienen la más mínima preponderancia y a nivel mundial van perdiendo legitimidad, porque la gente desprecia o no le gusta el sentido jerarquizado, tener un ejecutivo nacional, un ejecutivo departamental, ejecutivos provinciales y que todo venga de arriba para abajo. El instrumento político para la soberanía de los pueblos deconstruye esa vieja política y vuelve un sistema de participación horizontal, donde las organizaciones sociales tenían virtual, clara y directa participación en las decisiones políticas de ese instrumento creado por ellos mismos, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Es por eso que es tan importante entender que el movimiento al socialismo no es un partido político, como era el Partido Comunista de la URSS, como era el Partido Comunista Chino. El instrumento político para la soberanía, o partidos políticos que en Bolivia eran 40 personas, todos amigos entre sí, que manejaban todo, ¿no? Sino que se amplía mucho más ese espectro de decisión y se amplía hacia las organizaciones, hacia las bases constitutivas de este tejido social denominado socialismo comunitario. Por eso el MAS y PSP es un instrumento político y no un partido político. Ahora que haya funcionado los últimos años como partido político con todas sus luces y sus sombras, ese es otro debate que en otra charla y en otra sesión la vamos a abordar. Pero sin duda tenemos que entender a plenitud de esto porque nos debemos a las organizaciones sociales y han sido estas organizaciones sociales las que a partir de noviembre del 2019 han recuperado la democracia. No han sido los diputados, no han sido los senadores, no han sido los ministros, no han sido los viceministros, no han sido los directores, que finalmente esos burócratas han renunciado
el momento más crítico del golpe de Estado en Bolivia. Quienes han recuperado la democracia en el país han sido las organizaciones sociales, y esas organizaciones sociales están volviendo a reconstruir este gran instrumento político a la cabeza de un líder histórico mundial, como es Evo Morales Ayma. Desconocer a Evo Morales como un líder histórico de Bolivia, de la región y del mundo, y además presidente de este instrumento político para la soberanía de los pueblos, es pues dispararse no un pie, dispararse los dos pies, ¿no? Y no entender una realidad de una connotación que tiene que ir y superar la burocracia y no superarlo a Evo. Tiene que superar esos viejos actores, viejos asesores, viejas figuras políticas que han estado como sanguijuelas cerca de Evo, como garrapatas, que finalmente han terminado gangrenando el proceso desde dentro. Pero no así Evo Morales, ¿no? Entonces, hacer estas diferenciaciones parte de la formación política y parte de entender, parte también de entender esta estructura del IPCP que les decía. Finalmente, para terminar, les recomiendo un libro que es sumamente interesante. Titula No somos del MAS, el MAS es de nosotros. Y es un libro así de grueso de testimonios de los líderes de las principales organizaciones sociales que han fundado el instrumento político para la soberanía de los pueblos y que lo han constituido, y por eso dicen, nosotros no somos del MAS, el MAS es de nosotros, con toda esa legitimidad que les avala por haber construido algo tan grande que ha transformado la historia democrática, política, social y cultural de nuestro país. Entender ello es sumamente clave para entender la actual realidad boliviana y entender también que el MAS IPCP tiene pues un bagaje de muchísimos años. No se trata de eso, es una construcción histórica mucho más allá que se ha propuesto paradigmas civilizatorios como el socialismo comunitario, que quiero yo exponerlo en la próxima clase y voy a invitar también a algunos expertos para que puedan brindar lo que es este paradigma del socialismo comunitario, al igual que muchos otros paradigmas civilizatorios que se han creado desde Bolivia y para el mundo, como el modelo sociocomunitario productivo económico, el modelo económico, como la diplomacia de los pueblos, como un modelo de relacionamiento internacional más allá de los actores oficiales de la diplomacia como el ministro de Relaciones Exteriores, canciller y representantes o embajadores ad hoc, ¿no? Es una organización y un relacionamiento internacional de los pueblos y no de personas específicas. Sin duda, tenemos que estudiar muchos paradigmas civilizatorios y de eso se trata este ciclo de formación política. Se trata de procesos continuos de enseñanza y aprendizaje y de eso se trata este ciclo de formación política con la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala. Y agradezco nuevamente al hermano Rolando, que desde comunicación está haciendo todo lo mejor posible para generar todo este contenido. Así que pues nada, les dejo hermanos y adelante, tienen la palabra. Todo lo que hago es para vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado.